O sexto edificio foi o lugar escollido para presentar Pontevedra 45 RPM, unha parte da historia da Boa Vila que aínda estaba sen contar. Hoy presentamos con Tino como gran protagonista. Es también historia y es también parte de la historia de Pontevedra. Pero no estaba contada. Faltaba este escalón en la historia de las cosas que le suceden a esta ciudad. No estaba puesto en la escalera. Y Tino, con la humildad, pero también con la profundidad que le caracteriza, ha querido cubrir ese hueco. E que neste libro o xornalista e músico Tino Domínguez recompila as reportaxes que escribiu no Diario de Pontevedra sobre os grupos que conformaron a escena da cidade entre os anos 1965 e 1972. Y esta publicación es, como decía Miguel, una recopilación de esos 14 reportajes que hice con todos estos grupos a lo largo de 14 semanas. ¿Por qué escogí precisamente este periodo de tiempo, el 65 al 72? Pues porque eran grupos como los que están comenzando hoy. La verdad, hoy nosotros que tenemos el ensayo pues con esta gente joven, también nos trae el recuerdo de nuestros primeros tiempos. Tocaban aquellos grupos casi por afición, bueno, sin casi. Apenas tenían ingresos, les pagaban muy poco, como ahora, y sin embargo nos dieron a cambio mucho aquellos grupos. Trátase da historia dos primeiros grupos de rock and roll de Pontevedra, os primeiros en facer e ofrecer o seu directo, os primeiros en deixar pegada na Boa Vila. Creo que se trata de un libro muy importante. Muy importante, de un lado, porque recupera una parte nada desdeñable de la historia de Pontevedra, años 60, años 70. Una etapa que, como diré después, fue esencial en su conformación como ciudad, en su potenciación y de la cual todavía hoy en buena medida vivimos. Y en segundo lugar, porque no es solo una reconstrucción histórica a partir de las hemerotecas, sino de algo que es muy importante y a lo que aludía Miguel Ángel Rodríguez. Está hecho desde la vivencia, desde la autobiografía, desde los recuerdos personales. No siempre uno tiene la oportunidad de historiar a partir de su propia biografía. Esto es lo que sucede en este caso y a través de un protagonista tan importante de esos años como fue Tino, como es Tino. Un libro que ten como fin, tal e como dixo o seu propio autor, devolverlle e dignificar a historia dos grupos pioneiros do rock and roll na cidade.